¿Ya intentaste dormir en paz y fuiste invadido por pensamientos oscuros, acelerados, que no elegiste pensar? ¿Ya te sentiste culpable por pensamientos que ni siquiera representan quién eres? Cree, no te estás volviendo loco. Estás en guerra. Pero no es una guerra con armas, ni con palabras humanas. Es una batalla espiritual, invisible a los ojos, pero devastadora para el alma. ¿Y si te dijera que existen 12 señales claras de que tu mente está siendo atacada espiritualmente? ¿Que existe un enemigo tratando de robar tu paz, silenciar tu fe, destruir tu identidad? Hoy vamos a exponer cada una de esas señales y a mostrarte cómo Dios quiere liberarte, restaurar tu mente y renovar tu alma. Quédate hasta el final, porque la sanidad comienza cuando la verdad es revelada. Señal 1. Pensamientos intrusivos y blasfemos. Empiezas a orar o a leer la Biblia y de repente surgen pensamientos ofensivos contra Dios que te hacen sentir sucio, indigno y hasta con miedo de continuar. Eso es un tipo de ataque mental. En Efesios capítulo 6, versículo 16, Pablo dice que debemos usar el escudo de la fe, con el cual podremos apagar todas las flechas encendidas del maligno. Esas flechas son justamente esos pensamientos que no nacen de ti, sino de un enemigo que intenta sabotear tu comunión. No aceptes como verdad lo que vino para paralizarte. 2. Ansiedad espiritual antes de dormir o al despertar. En lugar de paz al acostarte o despertarte, ¿eres invadido por miedo, agitación o recuerdos dolorosos? Esa ansiedad espiritual, muchas veces sin explicación lógica, puede ser una forma de opresión. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, está escrito: «Echen sobre él toda su ansiedad, porque él cuida de ustedes». Eso revela que Dios no solo ve tu dolor silencioso, sino que se preocupa profundamente por él. Tu mente puede estar siendo atacada justamente en los momentos de mayor vulnerabilidad, pero Dios es tu refugio también en la madrugada. Señal 3. Dudas constantes sobre tu salvación. Incluso después de entregar tu vida a Cristo, eres asaltado por pensamientos que dicen: ¿y si estás perdido? ¿Y si no eres salvo? Ese miedo es una de las estrategias más sutiles para robar tu confianza. En Romanos capítulo 8, versículo 1, está declarado: «Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». Ese versículo afirma que quien está en Cristo ya ha sido absuelto. La duda que te atormenta no viene del cielo. Intenta apagar la certeza que solo la gracia de Dios puede garantizar. 4. Culpa espiritual sin motivo real. Sientes una culpa que no tiene forma, una vergüenza que te acompaña incluso sin haber un pecado claro. Cuando realmente erramos, el Espíritu Santo nos corrige con amor y nos invita al arrepentimiento. Pero cuando hay un peso constante, es el acusador intentando distorsionar la voz de Dios. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, se dice que el acusador de nuestros hermanos fue arrojado fuera, el que los acusaba día y noche delante de Dios. La verdadera liberación comienza cuando reconoces que no toda culpa viene de lo alto. 5. Sensación de que Dios se alejó de ti. Oras y parece que no eres escuchado. Lees la palabra y no sientes nada. ¿La sensación de vacío espiritual te consume? Este es uno de los ataques más peligrosos: hacerte creer que fuiste abandonado. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, está escrito: «Nunca te dejaré, jamás te abandonaré». Esta promesa es firme, incluso cuando el silencio parece gritar. Dios no actúa por sentimientos, sino por fidelidad. El distanciamiento puede sentirse, pero jamás será real si estás firme en Él. Señal 6. Deseo de alejarse de la iglesia o de la comunión. Empiezas a evitar los cultos, las conversaciones con los hermanos, y aún sin perder la fe, ¿te sientes como un intruso en el ambiente espiritual? Ese alejamiento repentino es una trampa común del enemigo. En Hebreos capítulo 10, versículo 25, leemos: «No dejemos de congregarnos como tienen por costumbre algunos». Eso nos muestra que el reunirnos no es solo un ritual, sino protección. La comunión cura, sostiene y fortalece. Huir de ella es como apagar una brasa del fuego. En poco tiempo se enfría sola. 7.
Sensación de ser el único con ese problema. ¿Crees que nadie entendería tu lucha, que si abrieras tu corazón todos se alejarían? Eso te silencia, y el silencio es el lugar preferido del enemigo. En Santiago, capítulo 5, versículo 16, está orientado: confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La confesión no es solo sobre errores, sino sobre dolores y cargas. Hablar es el comienzo de la sanidad. Y más, no eres el único que pasa por esto. Hay muchos venciendo esta misma guerra. Señal 8. Ganas de renunciar a la fe en los momentos de mayor búsqueda. Decides consagrarte más, ayunar, orar intensamente, y de repente todo empieza a salir mal. Crisis internas, tentaciones, confusiones surgen como si el mundo espiritual estuviera en guerra contra ti, y de hecho lo está. En Efesios capítulo 6, versículo 12, leemos: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Ese versículo revela que existe una resistencia cuando avanzas. Si el ataque aumenta, es porque tu propósito asusta al infierno. Mantente firme. El enemigo solo lucha por lo que teme perder. Señal 9. Dificultad extrema para orar, leer la Biblia o alabar. Sientes sueño, distracción o inquietud justamente cuando decides buscar a Dios. ¿Parece que todo es más importante o urgente en ese momento? Eso es señal de guerra espiritual. En Santiago, capítulo 4, versículo 7, está el secreto. Sométanse pues a Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. La resistencia espiritual no es fácil, pero es eficaz. Cada oración hecha con esfuerzo tiene peso en el cielo. Persistir incluso con dificultad es prueba de que tu alma aún está viva y luchando. 10. Miedo constante sin motivo. Sin ningún motivo concreto, sientes un miedo inexplicable, una presión en el pecho, un mal presentimiento. Eso puede ser un tipo de opresión que invade la mente y paraliza la fe. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, está escrito: porque Dios no nos dio espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo descontrolado no es fruto de Dios. Él nos da coraje y equilibrio. Cuando el miedo aparece sin razón, es hora de declarar la verdad y recordar que hay un espíritu mayor habitando en ti. Señal 11. Recuerdos recurrentes de errores del pasado. Sabes que ya has sido perdonado, pero a cada momento tu mente revive escenas antiguas, pecados ya confesados y situaciones que solo traen dolor. Eso es el enemigo, intentando mantenerte prisionero de un tiempo que Dios ya borró. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, está registrado: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Cuando Dios perdona, no solo borra, también reconstruye. El recuerdo constante es una prisión emocional que necesita ser combatida con la verdad del perdón. Última señal. Pensamientos negativos automáticos. ¿Tu mente está programada para esperar lo peor? Incluso cuando algo bueno sucede, ¿te preparas emocionalmente para una tragedia? Ese ciclo puede tener raíces espirituales. En Romanos capítulo 12, versículo 2 leemos: transformaos por la renovación de vuestra mente. Eso nos muestra que existe un proceso de reeducación espiritual. No naciste para vivir preso a pensamientos destructivos. Tu mente puede y necesita ser renovada por la palabra, por la verdad y por la acción constante del Espíritu de Dios en tu vida. ¿Y cómo vencer esta guerra? Eres un soldado de Cristo y ya recibiste las armas necesarias. Vamos allá. Declara la palabra de Dios en voz alta: yo tengo la mente de Cristo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Ora incluso con palabras simples: Jesús, mi mente es tuya. Toma el control ahora. Lee los salmos diariamente. Comienza con el Salmo 4, Salmo 23 y Salmo 91. Son verdaderos escudos espirituales. Alaba incluso sin ganas. La adoración cambia la atmósfera espiritual de tu casa y de tu alma. Busca ayuda espiritual. Habla con un mentor, pastor o amigo en Cristo. No necesitas luchar solo. Reeduca tu mente con la verdad. Anota versículos, repítelos.
Proclámalos como armas contra los ataques. Practica la gratitud. Escribe 3 motivos diarios para agradecer. Eso comienza a limpiar tu mente. Recuerda, no eres lo que piensas. Eres lo que Dios dice que eres. Y Él dice que eres amado, perdonado y fuerte en Cristo. Mi hermano, mi hermana, esta guerra es real, pero la victoria también lo es. No eres tus pensamientos. Eres hijo. Eres hija de Dios. No eres lo que sientes. Eres lo que la palabra dice que eres. Esta batalla mental, ese peso, esa inquietud, va a pasar. Con fe, con persistencia, con ayuda espiritual, vas a vencer. En 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5 está escrito: Llevo cautivo todo pensamiento, para hacerlo obediente a Cristo. Fuiste llamado para tener una mente en paz, un alma libre, y eso comienza ahora. Declara con fe en los comentarios: Hoy declaro mi mente libre en el nombre de Jesús.